Bueno. Bien, bienvenidos a la siguiente clase de biología. Quienes habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver actividades humanas, recursos naturales, impactos ambientales y contaminación como subtema. Entonces, para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar en qué consisten las actividades humanas que pueden afectar positivo o negativamente a los ecosistemas, indagando sobre los recursos naturales, su clasificación y definiendo los impactos ambientales y sus tipos, atendiendo a la definición de contaminantes. ¿Qué son los recursos naturales y cómo se clasifican? Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Los recursos naturales incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, aire, incluso hasta temperaturas, vientos, etc. Todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen libremente sin importar si el hombre existe o no. Nuestro planeta pone entonces estos recursos a la disposición del ser humano, que los utiliza para su bienestar. Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, sin una adecuada planificación y organización, algunos de estos bienes pueden tender a su desaparición. Y es que efectivamente los recursos naturales, cuando son mal utilizados o explotados de manera irracional, tienden a acabarse. El ser humano ha comprendido lo importante que son. El ser humano ha comprendido lo maravilloso que es servirse de lo que Dios nos ha dado a la naturaleza, pero también en su afán de conversión de los materiales para la riqueza, por el, entre comillas, incremento de la riqueza de un país, y se dice entre comillas porque todos sabemos que nunca obedece a un interés global, sino a intereses más personales, también ha acabado con ecosistemas especiales. Incluso por las mismas situaciones, por ejemplo, cuando un país ve que puede explotar la parte turística, entonces no le importa si el ecosistema está o no sufriendo sus consecuencias. En las últimas décadas que el hombre se ha preocupado por esto y que algunas leyes han surgido para la protección del medio ambiente y de los seres vivos en los ecosistemas. Sin embargo, ya muchos han desaparecido. Ecosistemas completos, maravillas naturales, especies han desaparecido. Algunas veces el hombre pretende, como se dice de manera muy normal, lavarse las manos culpando situaciones como el calentamiento global. El calentamiento global, digamos que tiene un 50% de culpabilidad del humano y un 50% es porque es origen natural. Como he dicho muchas veces y lo reitero de manera muy responsable, porque existen pruebas científicas para ello, todo lo que es el sistema del planeta, en este caso la Tierra, e incluso el Sol, pasan por diferentes ciclos a lo largo de toda la vida, de los millones de años, pasando por etapas que afectan grandemente el calentamiento de la Tierra. Solo que hoy, por algunas cuestiones muy convenientes, se ha hablado mucho de que el calentamiento global es directamente causado por el incremento de los gases de invernadero en la Tierra. Sin embargo, el hombre ha comprendido que muchos de estos gases de invernadero provienen de los sistemas que él mismo ha creado y naturalmente se ha preocupado por regularizar. Y han, de hecho, creado, vamos a decirlo de alguna forma, tratados internacionales que han tratado de regularizar y minimizar estos efectos. Sin embargo, para algunos ecosistemas ya ha sido demasiado tarde, incluso para algunas especies que han desaparecido. Investiga sobre algunas de las especies que han desaparecido de la Tierra en los últimos 30 años y te sorprenderás. ¿Cómo se clasifican estos recursos naturales? Una clasificación bien básica y elemental es la siguiente: en recursos naturales renovables, en los potencialmente renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos recursos que se explotan a una velocidad más lenta que la de su formación. Por ejemplo, el agua es un recurso natural renovable. El ciclo del agua constantemente está ejecutándose en la Tierra y aunque pareciera que no, igual al saber que la masa es constante en la Tierra, ella siempre se va regenerando. Si hemos visto a lo largo de nuestros cursos de ciencia en qué consiste el ciclo del agua, podemos entender esta situación. Y así como ella, hay muchos recursos naturales renovables. Están los potencialmente renovables, que son los renovables naturalmente, pero siempre y cuando su gestión
o sea, su forma de aprovechamiento y manejo, a eso se refiere gestión, y explotación, la forma en cómo sean utilizados, no sobrepasen la capacidad de regeneración. Es claro que si un sistema se regenera y tú no le das tiempo de regenerarse, pues simplemente va a desaparecer. Simplemente va a desaparecer. No todos los sistemas naturales se regeneran, algunos sí, otros no. Las aguas, por ejemplo, se regeneran, se autodepuran. Pero si tú no le das tiempo al agua de autodepurarse, el agua no va a poder limpiarse y por lo tanto tendrá a contaminarse de tal manera que ya no la podrás aprovechar más. Como en el caso de los vertidos efluentes a ríos y lagos, por ejemplo, que están cerca de zonas industriales. Si las aguas que tú devuelves a los ecosistemas no la tratas adecuadamente, el agua de la que te estás sirviendo como empresa, por ejemplo, si sacas agua de un río para enfriamiento de procesos o agua del río para cualquier otro uso que tú le des, llegará un momento en el que ya no lo vas a poder seguir haciendo porque la sobreexplotaste y aunque el agua tiene la capacidad de regenerarse, si tú no le das el tiempo para hacerlo, simplemente ella no va a poder. Y tenemos los recursos no renovables, que son aquellos que se explotan a un ritmo superior al de su formación. Casos típicos: gas natural, petróleo, se explotan a ritmos elevados. De hecho, aunque las organizaciones internacionales como la OPEP regulan su explotación, de la misma forma los yacimientos ya se han secado. Claro que no durarán toda la vida, pero por supuesto si los explotan más racionalmente, habrá para mucho tiempo. Y es una de las principales fuentes de energía fósil, el petróleo, el gas. Pero estos ya no se van a regenerar. Lo que existe, existe y cuando se acaba, pues se acabará. Estos son los no renovables. Busca ejemplos de recursos naturales renovables, potencialmente renovables y no renovables, y haz una lista de ellos para que tengas más claridad sobre lo que estamos hablando. Tenemos los recursos energéticos que entran en estas categorías. Tenemos la energía solar, la energía hidráulica, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la de la biomasa, ¿ok? Edáficos, biológicos, paisajísticos, hídricos, entran entre los recursos energéticos. Combustibles fósiles, minerales radioactivos, minerales metálicos, no metálicos y rocas industriales. Cuando hablamos de energía no necesariamente hablamos de calor, no necesariamente hablamos de formas de temperatura. Hablamos de formas de aprovechamiento de energía para cualquier otro tipo de cosas, hasta movimiento. Algunos de estos tipos, por ejemplo, la energía solar. La energía solar es muy ampliamente utilizada en el mundo desde muchas décadas atrás, incluso desde antes de la industrialización. Porque la energía solar se toma directamente para secar, por ejemplo, para deshidratar. Se pueden construir secadores solares, se pueden construir calentadores solares. Hoy en día, en algunos países donde la incidencia del sol es fuerte a lo largo del año, se utilizan calentadores solares para tener agua a buena temperatura a lo largo del día, incluso durante la noche, si es almacenada correctamente en sistemas que preserven la temperatura. Energía hidráulica, la proveniente del agua. Muchos países, la gran mayoría de los países, generan su electricidad por el movimiento de grandes masas de agua, cuando en sus senos terrenales tienen ríos caudalosos, sobre todo para construir represas que mueven megaturbinas que generan electricidad. En muchos casos en América del Sur tenemos de generación de energía eléctrica a partir de energía hidráulica. Energía eólica, la energía del viento. En muchas partes del mundo existen parques eólicos donde aparecen esas grandes ventiladores que se mueven por la acción del viento. Te invito a que busques imágenes y busques formas de esto en la red, en internet, para que veas cómo funcionan. La energía mareomotriz, la energía geotérmica. La energía mareomotriz, por supuesto, el movimiento de las olas del mar. La energía geotérmica, la de la tierra. Energía de la biomasa es toda materia orgánica con vida que puede generar cualquier tipo de forma de energía. Recuerden que la energía y la masa están íntimamente relacionadas. De hecho, Einstein lo demostró de esa manera. Biomasa hace referencia entonces a todo lo que está vivo en la Tierra, acumulación de materia. Nosotros producimos energía por biomasa cuando producimos, por ejemplo, grandes cantidades de levadura en los procesos de fermentación. Tenemos, por ejemplo, los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, cuando estamos hablando ahorita, por ejemplo, del petróleo y del gas natural. Los minerales radioactivos. Hay fuentes de minerales radioactivos en la Tierra. Materiales que generan energía. Obviamente esta es la más peligrosa de todas. Es altamente peligrosa para el ser humano. Y el ser humano también ha modificado materiales para obtener energía radioactiva a partir de la desintegración de los núcleos de sus átomos.
Es interesante que se pueda hacer una lista de algunas características de este tipo de sistemas. Ahora hablemos de los impactos ambientales, la forma en cómo el hombre ha de alguna forma tocado los ambientes. Se considera como impacto ambiental el conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales. El impacto ambiental depende principalmente de los siguientes factores: tipo de recurso explotado, tecnología que se aplica a la explotación, utilización del recurso y nivel del consumo de este. Los principales impactos son la contaminación, que es la alteración de las propiedades del aire, del agua y del suelo, de los alimentos, etc. Hay dos clases de contaminantes: los degradables, aquellos que se degradan por procesos naturales, tanto como físicos, químicos o biológicos, y los contaminantes no degradables, que son aquellos que no se degradan por procesos naturales y por lo tanto es necesario reciclarlos. Efectos muchos: daños para la salud del ser humano y de los animales, disminución en el crecimiento y expansión de la vegetación, extinción de especies, deterioro de edificios, monumentos, etc. Contaminantes degradables tienden a ser sustancias naturales que poco a poco desaparecen, pero hay otras que aún siendo naturales no desaparecen muy fácil, el hombre las ha sintetizado y no se degradan tan sencillamente con el paso del tiempo, como por ejemplo los plásticos, que son uno de los contaminantes principales que hay en el mundo, no solamente en la tierra, sino en el mar. Incluso se habla de una gran isla de basura en el Pacífico. Es muy probable que existan muchas de estas islas de basura, no solo en el Pacífico, sino en el Atlántico. Además también en la tierra generan efectos. Dañan los hábitats y los ecosistemas, los animales mismos ya no tienen dónde vivir de manera apacible. El hombre lo ha afectado todo. Pero hay muchas formas de impactar el ambiente. Los impactos atmosféricos son los debidos a la contaminación del aire, aumento de la temperatura, alteración del clima. Como ven, no solamente el hombre impacta, la misma naturaleza también. Impactos en la morfología del terreno, impactos en la modificación de pendientes, creación de desniveles, hundimientos, generan. Impactos edáficos, contaminación del suelo, erosión, desertificación, sobreexplotación, compactación, alteraciones en la sedimentación, alteraciones en la cubierta vegetal, obviamente. Los impactos visuales y acústicos, bueno, cuando tú modificas un paisaje, cuando el hombre modifica un paisaje a su conveniencia, el impacto visual también es una de las cosas que se manifiesta. Cuando un paisaje es dañado por la creación humana, ya hay un impacto. Acústico, porque ya la acústica de los sistemas no es la misma, puede haber más ruido. De hecho, las grandes ciudades son centros de mucha bulla. Sufren un gran impacto acústico. La modificación en el aspecto del paisaje, la aparición de ruidos, a eso que se refiere. Contaminación de agua, alteración de los caudales, impactos biológicos y ecológicos, alteraciones en el desarrollo de los seres vivos, modificaciones en el comportamiento de los animales, pérdida de hábitat, reducción de la biodiversidad, etc. Bien, entonces es bueno hacer una lista de todas estas consideraciones y hacer un resumen, sobre todo para, digamos, afianzar y complementar las ideas principales de estos términos que manejamos aquí, que sea de provecho.